¿Qué es el narcisista? Los narcisos generalmente tienen un sentido enorme de la autoimportancia. Exageran sus logros y sus capacidades, piden reconocimientos como seres superiores, que van a hacer cola como simples mortales, ¿no es cierto? ¿No? Y piden reconocimientos sin que en realidad tengan grandes logros, ¿no? Tienen las fantasías de que son exitosos, que tienen poder, que son más inteligentes que el resto, que son más guapos o guapas que el resto y que todos los quieren o los deben querer. Se sienten pues muy especiales, ¿no? Y que solo son comprendidos por otras personas que tienen un estatus tan alto como ellos. No solo gente como ellos se puede entender, ¿no? Como algo así como lo de la China Tudela, ¿no es cierto? No sé si han leído alguna vez esos artículos de Rafa León, ¿no? China Tudela tiene efectivamente un alto componente de narcisismo, ¿no? Entre esas cosas, y exigen una admiración excesiva, ¿no? Increíble. Las personas se sienten mal si es que no son admiradas y reconocidas en su superioridad por los demás, ¿no? Y son realmente pretenciosos, ni piden trato especial siempre o que se cumplan automáticamente sus expectativas, ¿no? Son capaces de gritar, por ejemplo, cómo es posible, que es inútil, cómo se te ocurre oírse gritar, por ejemplo, el departamento de enfermería, si no hay una enfermera, una técnica que cumple con las expectativas que ellas tienen, que quieren que hoy mismo se satisfaga lo que ellos dicen, que tienen que cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? No son capaces de hacer cola, creen que pueden pasar así nomás, como si tal cosa, ¿no? Un futbolista célebre por esto, ¿no? Había, ustedes saben que la atención en los bancos se diferencia entre la plataforma y la detención y la caja, ¿es cierto? Y esta persona quería hacer una operación de depósito y se va directamente a la plataforma. ¿Por qué? Porque como era fulanito de tal, que había estado en España primero como jugador y luego como entrenador, entonces, ¿para qué iba a hacer cola, no? Si era una persona conocida. Con bastante buen criterio, la persona de la plataforma le dice, lo siento señor, pero tiene que hacer su cola. Provocó un pequeño incidente, pero por fortuna, la persona de la plataforma fue respaldada por sus compañeros. Esta persona, muy a su pesar, tuvo que hacer cola. Son muy explotadores también, como son tan superiores, el resto generalmente está a su merced y ellos pueden hacer lo que quieran sin necesidad de considerar sus necesidades ni sus expectativas. No son empáticos, no se identifican con los demás, no reconocen que los otros tienen sentimientos y necesidades. Y generalmente o envidian a las personas que tienen mayores reconocimientos que ellos o creen que los demás los envidian a él y que por eso es que no los toleran o se sienten fastidiados cuando se acercan, ¿no? Y tienen comportamientos o actitudes arrogantes o muy soberbios. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el asunto del histriónico, ¿no? ¿Por qué la diferencia? El histriónico, recuerden que viene de histrión, actor, son teatrales y tiene una expresión exagerada en las emociones. El narciso más bien puede contenerse porque como él es un señor o una dama, entonces no va a dar rienda suelta a sus emociones. Eso es la gente del común, pero no ellos, ¿no? El histriónico, al contrario, busca activamente mostrarse, ¿no? Es la chica que, por ejemplo, siempre se está arreglando algo en la mini o mostrando algo más de la cuenta, o el muchacho que habla de los ternos que tiene, de la cantidad de chicas con las que salió. Pero además son fácilmente influibles por los demás. El narciso no, pero el narciso tiene su propio criterio. Y al contrario, qué raro que el resto no se deje guiar por lo que hace él. El histriónico tiene un afecto muy lábil y muy superficial. Si recibe admiración, está muy contento. Si no la recibe, está muy triste y decaído, y acto seguido busca más la atención ajena, ¿no? Busca imperiosamente emociones, busca ser el centro de actividades, busca que todos lo miren, y con eso se siente muy bien. Y es capaz de ser muy halagador, muy lindo, linda, con tal de conseguir atención. Recuerdo que cuando yo era interna tenía una residente que era algo así, ¿no? No es muy común, pero tenía algunos rasgos histriónicos, ¿no?
Y ella iba con un asistente que me conocía a mí desde mucho tiempo antes, desde que yo era casi niña. Entonces, el, eh, el asistente me dice, ah, fulanita, ¿no? Y me presenta con la asistente, con la residente, ¿no? Mira, fulanita, ¿no? Aquí está la doctorita Isabel, que yo la conozco desde que era pequeña. Ah, la doctorita. Y comienza pues a cogerme de las mejillas y a palmotearme, como si yo fuera una niñita, ¿no? Que quería mostrar, ¿no? Que me quería mucho, que efectivamente me quería tanto como el asistente, era una persona a la cual conocía hace exactamente un minuto, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Es un comportamiento en aspecto marcados por un deseo inapropiado de ser seductor, de ser admirado. Quería obviamente que yo le estimara mucho, ¿no es cierto? ¿No? Pero bueno, pues los seres humanos habitualmente no estimamos a las personas que recién conocemos y esperamos un poquito más de tiempo, pero ellos se esfuerzan por abreviar el camino, ¿no? Y tienen una preocupación excesiva por el aspecto físico, dieta, maquillaje, silicona, corte, traje, arreglo personal, etcétera, ¿no? Ahora, cuando ustedes estén en las guardias, sobre todo los sábados por la noche y la madrugada del domingo, van a ver en las guardias una buena cantidad de trastornos por uso de sustancias. No es raro que haya alguien que consuma por lo menos alcohol o pasta o cocaína en las guardias a las que ustedes lleguen. ¿Qué va a pasar? A veces pueden entrar en estados de agitación, entonces tengan cuidado. Una tendencia, por ejemplo, de los internos es yo hago todo, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando el paciente puede estar en delirium tremens o puede estar en agitación psicomotriz o en alguna otra cuestión así, es que se quiera sujetar al paciente para poder aplicarle medicación o algo. Recuerden, colegas, el orden de intervención. Primero, los miembros del equipo de seguridad, los vigilantes. Segundo, los técnicos. Tercero, los enfermeros. Si hay tecnólogos de urgencias, que ahora hay esa carrera, los paramédicos. Al último, los médicos. ¿Por qué razón? Si a nosotros los médicos nos noquean, ¿quién dirige el equipo? Entonces, ellos adelante y nosotros detrás. Por esa razón, nosotros tenemos que dirigir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un agitado y su internito quiere intervenir, elegantemente, agárrenlo, échenlo atrás y llamen a los de seguridad. Ahora, en relación al delirium tremens, ¿cuál será la afirmación falsa? ¿Que la máxima intensidad es a las 48-72 horas de iniciado? Si dura más de 6 días hay que buscar otras causas asociadas. Que suele estar precedido de un síndrome de abstinencia grave o abstinencia tardía con crisis convulsivas. Que requiere el traslado para el tratamiento en una unidad psiquiátrica. O que la mortalidad es más o menos de un 20% en los borrachines. En realidad, todo es verdadero salvo T. Qué curioso. Si es un trastorno psiquiátrico, ¿por qué es que no se debe trasladar a una unidad psiquiátrica? Por una sencilla razón. Recordemos que es un episodio de delirio y los delirium o delirio generalmente están en relación con algún otro evento médico que se debe cuidar antes de hacer el traslado respectivo. En el delirio encontramos un deterioro de la conciencia y un deterioro de la capacidad de atención. Encontramos también distorsiones de la percepción, alucinaciones e ilusiones, sobre todo visuales. El delirium tremens. Generalmente las cosas clásicas es ver las hormiguitas o los bichitos que van subiendo por los brazos o por las piernas, ¿no? Hay deterioro del pensamiento abstracto y de la capacidad de comprensión. No sé si alguno de ustedes tiene hermanitos o hijitos o sobrinitos que tengan menos de 5 años. Ellos deben estar en el estadio de pensamiento concreto.
Si ustedes les preguntan un refrán como, por ejemplo, papito, mamita, ¿qué significa perro que ladra no muerde? Le van a responder, ah, como el perrito está ladrando, está abriendo su boquita, por eso no puede morder. Es perfectamente lógico, pero eso no es la interpretación del refrán que buscamos, ¿no es cierto? A partir de los 6 u 8 años ya se establece el pensamiento abstracto, que es capaz de extraer la conclusión más elaborada de ese refrán, ¿no es cierto? Esa capacidad se pierde en el delirio, se pierde también en la esquizofrenia, se pierde en la demencia y nunca se logra en el retardo mental. ¿Mm? También se deteriora la memoria inmediata y la memoria reciente. Se presentan ustedes, yo soy la doctora Iber, soy el doctor Candela, etcétera, ¿no? Y al rato el paciente le dice, ¿quién es usted? Me presenté hace un ratito, soy la doctora Iber, el doctor Candela. Ajá. ¿Y quién es usted? No recuerdan esos pequeños detalles, ¿no? O usted le hacen una de las preguntas del mini mental. Por favor, repita usted las 3 palabras que le voy a decir a continuación. Los nombres de 3 objetos, ¿no? Casa, casa, perro, perro, moneda, moneda. Repita los 3. No me acuerdo. ¿Mm? Puede haber también trastornos psicomotores. La persona puede temblar, puede tener algo de rigidez, puede tener también algo de agitación, puede haber trastornos en el ciclo del sueño y la vigilia, puede tener sueño en el día, estar agitado, despierta en la noche, puede sentir miedo, irritabilidad, euforia, apatía o perplejidad también. Dentro de todos los problemas que se presentan por intoxicaciones y dentro de los delirios, uno de los más frecuentes y asociados a muchas veces a desnutrición y alcohol es la encefalopatía de Wernicke. ¿Cuál de todas las afirmaciones será falsa? ¿Será falso que el mejor tratamiento son las benzodiazepinas? ¿Será falso que se presenta con frecuencia con asociación de síntomas de abstinencia? ¿Será falso que a veces cuando el Wernicke mejora se hace evidente la presencia de una comorbilidad con un psicosis, un síndrome de Korsakoff? ¿Será falso que hay alteraciones de la motilidad, que se produce ataxia, que hay confusión también? ¿Y será falso que no es imprescindible dar tiamina? En realidad, la encefalopatía de Wernicke necesita tiamina, necesita B1. En la encefalopatía de Wernicke existe como principal síntoma confusión y hay ataxia, hay una pérdida de coordinación muscular. Recuerden la prueba de nariz, las de coordinación en las piernas, pónganla de un lado hacia un otro, y temblor en las piernas. Hay también cambios en la visión, hay movimientos oculares anormales con nistagmus, hay visión doble y caída de los párpados. Y tenemos un problema con la deficiencia de B1. ¿Qué pasa? Muchas veces en los pacientitos que tienen una gran cantidad de consumo de alcohol, hay también una alta incidencia de desnutrición. Ahora, ¿cuál será lo falso de todo esto con respecto a los pacientitos que llegan con problemas de alcohol? El síndrome de Korsakoff es un fallo de memoria de fijación y evocación con frecuentes confabulaciones. ¿O el Korsakoff es casi siempre reversible con tiamina? ¿O los pacientes que toman disulfiram cada vez en menor cantidad suelen beber pequeñas cantidades de alcohol para probar el efecto del disulfiram? ¿La reacción a disulfiram puede ser mortal? ¿O a un paciente con rubefacción facial y corporal que toma disulfiram se le puede administrar difidramina? En realidad, el problema que tenemos es que el Korsakoff, por más que le metamos cosas, generalmente no es reversible con esto. El disulfiram cada vez está yendo en retroceso, pero todavía encontramos inclusive gente que se hace traer disulfiram de otros lados, ¿no? Es un medicamento que se usaba para provocar malestar en las personas que bebían alcohol, ¿no? Actualmente se puede usar también, pero las reacciones pueden ser francamente desagradables y a veces pueden ser mortales. Por eso es que hay que tener cuidado.
con el uso de disulfiram y cada vez se está usando menos. Ahora, en el Korsakoff lo que perdemos es la memoria episódica o las experiencias que hemos vivido. Y obviamente la ausencia de tiamina o la vitamina B1 es inducida a la vez por el abuso del alcohol y por la malnutrición. Ocurre porque hay pérdida neuronal. Dicen que por cada periodo de embriaguez más o menos nos bajamos unas 100.000 neuronas más o menos. Así que cuidado con las celebraciones cuando hayan internado, cuando hayan entrado a la residencia. También hay un incremento ahí en la gliosis y hay hemorragias en los cuerpos mamilares. Típicamente encontramos que hay una amnesia enterogrado de recuerdos explícitos, los recuerdos procedimentales y los que nos sirven para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, para saber que yo debo conseguir agua en este vaso, debo recordar que la tengo en esta botella y debo recordar qué tengo que hacer para poder servirla. Hay amnesia retrógrada también. La persona olvida muchas cosas del pasado y rellena las lagunas confabulando. No es que sea un mentiroso, no miente, sino que al encontrar una deficiencia jala un recuerdo de otro lado y esto se mezcla con el relato que él hace. Hay también problemas sensoriales, problemas motores, confusión, cambios en la personalidad y pueden morir en Korsakoff. En las primeras fases pueden todavía rellenar las lagunas y esto pueden pasar inadvertidas. Los problemas, las deficiencias pueden pasar inadvertidas para los pacientes incluso. Después ya esto se hace mucho más evidente. Otra situación cada vez más frecuente está entre la gente que consume, inhala cocaína. Sabemos todos nosotros que la cocaína es un estimulante. Y como buen estimulante va a provocar ciertos síntomas. ¿Qué es lo que no encontramos con cocaína? Una intoxicación por cocaína. Midriasis, síntomas maníacos, hipotensión arterial, taquicardia o agitación psicomotriz. Han encontrado generalmente en sus guardias todo esto, salvo la hipotensión arterial, porque siendo un estimulante, generalmente lo que encontramos en la cocaína es exactamente lo contrario. Aumentan tanto la frecuencia como la presión. Hay agitación, la persona está sumamente inquieta, inclusive puede ser agresiva, las pupilas están sumamente midriáticas, la persona tiene la sensación de estar embriagada, eufórica, alegre, feliz, lo cual es un problema. Puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, puede haber también sudoración, temblores, confusión, hiperactividad, convulsiones, ACVs, inclusive recordemos que es un estimulante, pero puede producir isquemia de varios vasos, produce vasoconstricción, debe producir arritmias y muerte repentina, ¿no? Y si bien muchas veces se observan muchas de estas cosas en la gente que tiene consumos continuados, a veces hay desgraciadamente efectos a corto plazo. Recuerdo un seminario de láminas que nos hicieron una vez para tomografía y para resonancia magnética, ¿no? Y nos enseñaron un cerebro que tenía una serie de microinfartos en región occipital. Todo el mundo dijo, ¿qué produce esto? Ceguera, ¿no es cierto? Porque por más que ojo y vía óptica esté bien, si no hay una adecuada recepción en región occipital, no va a haber visión. No se va a leer las lesiones que llegan, los mensajes que llegan. ¿Cuál es la explicación? Joven de 23 años que en una fiesta hace consumo por primera vez en su vida de cocaína. Ciego a los 23 años por primer consumo. Escalofriante, ¿no? Realmente. Por eso da temor muchas veces el consumo experimental que hacen muchos adolescentes o muchos jóvenes pensando que solo le va a ocurrir esto a una persona que tiene consumo continuado, ¿no? Esas pequeñas tragedias pueden ocurrir, pequeñas grandes tragedias pueden pasar ocasionalmente, ¿no?
Y a veces nosotros podemos cumplir una gran labor de prevención si encontramos un muchacho intoxicado y sin ánimo de asustarlo, pero con explicarle pues algunas verdades, este jovencito puede evitar tragedias mayores. ¿Mm? Recuerden que a menudo los amigos, los que incitan al consumo, pueden explicarles pues cosas que ellos creen que son ciertas o que ansían que sean ciertas en su ánimo de sentirse menos mal al consumir en grupo. Y un médico suele ser una voz autorizada para esas cosas. Encontramos otra manifestación de estas situaciones, ¿no? Un hombre de 25 años llevado al servicio de urgencias por su familia porque dice que lo persiguen unos asesinos que van a matarlo. Cuando hacemos la evaluación, encontramos que tiene las pupilas dilatadas, temperatura fuera o sobre la normal, tiene una presión, perdón, tiene una frecuencia de 110 latidos por minuto y tiene una presión arterial de 160,95 a los 25 años, ¿no es cierto? Sin otros hallazgos. La familia afirma que tiene historia de abuso de drogas. ¿Qué es lo que probablemente habrá producido esta reacción? Alcohol, cocaína, diazepam, heroína, fenobarbital y como habíamos visto en la lámina anterior, lo más probable es que sea cocaína. Heroína, gracias a Dios, todavía no llega, salvo que sea importada. El alcohol es un depresor, igual que el diazepam y el fenobarbital. Dentro de los síntomas de la intoxicación por cocaína y también por pasta básica de cocaína está la aparición de los síntomas paranoides, ¿no? Que imitan estas ideas de persecución generalmente. Los más populares son las ideas de que los van a matar, los van a acorralar, los están siguiendo, etcétera, etcétera. Ahora, esto puede incrementar la agresividad de los pacientes y puede provocar reacciones contra estímulos diversos. Si uno entra con uno de estos pacientes con el ánimo de guapearlo, por ejemplo, y decirle, ya caramba, señor, esté tranquilo, lo más probable es que se gane una agresión en algún momento, ¿no? Entonces, si hay un episodio de agitación, déjenselo al policía y lo de seguridad, después entren ustedes y entren generalmente en actitud de perro apaleado, en ánimo conciliador, doblando la cabeza, llevando hacia adelante los hombros y enseñando las manos, ¿no? Y aparten a su internito para que no intente ser valiente y protegernos a su residente. Nosotros los hemos tenido en algún momento. Ahora, otra cosa muy popular son las intoxicaciones por alcohol, ¿no es cierto? Siempre nos llegan borrachines a la guardia, ¿no? Y los residentes dicen, Dios mío, ya llega el sábado por la noche, o el domingo en la mañana y todos los borrachines se van a pasear por acá, ¿no es cierto? Toda la semana llegaron los infartos, llegaron ACVs, llegaron golpeados, llegaron fracturados y ese fin de semana llegan todos los borrachines con otras cosas más. ¿Qué podemos encontrar, no? ¿Qué será cierto que encontramos en la intoxicación etílica aguda? Que a partir de los 100 miligramos por decilitro de etanol en sangre hay riesgo de coma, que las alcoholemias superiores a 600 miligramos por decilitro son potencialmente mortales, que los efectos del etanol sobre el sistema nervioso no se correlacionan con la concentración sanguínea, que el coma etílico puede ocasionar hiperventilación, hipertermia y alcalosis respiratoria, o que la broncoaspiración del contenido gástrico es poco frecuente. Como ustedes se habrán observado de internos y a través del ejercicio, generalmente se presenta varias de estas situaciones, pero en realidad lo que debemos tener más es esto. Alcoholemias superiores a 60 miligramos por decilitro son potencialmente mortales. Los borrachitos no son solo borrachitos, son personas que se pueden morir. Y todo esto, voltémoslo al revés. Recordemos la gradación de los síntomas: 0.2 a 0.3 gramos por litro, euforia, desinhibición, retraso en el tiempo de reacción. Pregunta, ¿hasta con cuánto se puede manejar? Menos de 0.2, ¿es cierto? 1.5 gramos por litro. Hay signos claros de intoxicación. La persona camina haciendo heces, hay diplopia, disartria, taquicardia, hipotensión, hay náuseas, vómitos, hipotermia, hipoglucemia y poliuria. 3 gramos por litro más, estupor o coma. 4 o 5
letal, porque puede ocurrir depresión del centro respiratorio, depresión del centro cardiorrespiratorio, puede haber hipoglicemia o puede haber también hipotermia. Una de las primeras recomendaciones que se le dan a los chicos en viaje de promoción, que se van al Cusco, Puno, Arequipa, es no beban. Pero dicen, pero si siempre se nos da un calientito en la altura, no tomen licor. Porque aparte de que el alcohol puede producir mayor daño en un cerebro que aún no ha completado su desarrollo, o sea, antes de los 18 años, produce, como todos ustedes conocen, vasodilatación periférica, que es lo que da esa sensación de calorcito, pero que en realidad produce pérdida de calor. Por lo tanto, es más fácil que en la altura muera por frío un borrachito que alguien que no ha bebido alcohol. ¿Qué más? Fíjense que aparentemente poquito, ¿no? 0.5 gramos por litro de alcohol. ¿Cómo lo podemos conseguir? Ingiriendo unos 20 gramos de una bebida alcohólica. ¿Y cuánto es eso? 400 mililitros de cerveza, un chopcito. 200 mililitros de vino, una copita. O 50 mililitros de whisky, un poquito de whisky. Recordemos que hay un 50% es responsable de un 50% más o menos de accidentes de tránsito. Desgraciadamente el alcohol es un buen ansiolítico, se absorbe con gran rapidez y encima baja la angustia. La clásica, ¿no? Cuando a veces un chico quiere declararse una chica, o cuando una chica sabe que el chico se le va a declarar, se toman un poquito de licor, ¿no es cierto? Porque baja la angustia. Pero recordemos que hay que guardar precauciones respecto a eso. Y recordemos también que una buena cantidad de muertes por alcohol son también por aspiración. Esperemos que nunca tengan ustedes que ver una cuestión así en su consulta, en la emergencia. Por favor, siempre tengan cuidado, como le digo, cuídense ustedes. A veces hay algunas cosas que quedan sueltitas. No sé si alguien tiene una pregunta, una curiosidad, alguna idea. Si no, si de repente al repasar las láminas hay alguna curiosidad, algo que quieran ampliar o necesiten alguna explicación mayor, este es mi correo electrónico, Isabel Vázquez S, se le agrega una S al final, yahoo.com.